¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café Sinar. En imágenes usted observa el amanecer en Heredia el día de hoy. Hoy miércoles 13 de octubre. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias a quienes nos acompañan, no solamente a través de la frecuencia de Canal 13, sino también a quienes están conectados en este momento a través de los 101.5 FM de Radio Nacional. En una segunda semana de Café Sinar, el espacio dedicado al tema político y que pretende que usted se convierta en un votante informado de cara a las elecciones del 2014. Pero también Café Sinar está presente en redes sociales y de inmediato le damos la bienvenida a nuestra compañera Carolina Medina. Gracias, compañeros, y buenos días, don Oscar López. Por supuesto a ustedes, buenos días. Quienes nos van a acompañar por medio de las redes sociales, les doy la bienvenida. Aquí atenta a todos sus comentarios que nos pueden dejar tanto en nuestro Facebook, Sinar Canal 13, y también en nuestro Twitter, Sinar 13. Ahí nos podrán encontrar y por medio de nuestros hashtags también, pregúntele a López y por supuesto, Café Sinar. Espero sus preguntas para que el candidato del día de hoy pueda responder sus dudas. Gracias, Carolina. Así es, esperamos la participación de ustedes en redes sociales y ahora saludamos a don Oscar López, quien hoy nos acompaña en Café Sinar. Bienvenido, don Oscar, ¿qué tal? Gracias, buenos días, Julieta, para usted, para Sergio, para la muchacha de las redes sociales, para la gente acá en las instalaciones de Sinar y por supuesto a usted que nos hace el inmenso favor de observarnos esta mañana. Le agradezco muchísimo el tiempo que saca para informarse, para tener un poco de criterio más amplio respecto de la visión que tenemos quienes aspiramos a puestos de elección popular para las próximas elecciones. En lo que a mí respecta, me siento inmensamente agradecido por la oportunidad que ustedes nos brindan esta mañana. Muchísimas gracias, don Oscar. Y efectivamente, durante estas 2 semanas hemos tenido a los protagonistas de la política costarricense, los candidatos a la presidencia de la República. Hoy, don Oscar López, del partido Accesibilidad Sin Exclusión, a quien de inmediato y mediante la siguiente cápsula conocemos un poco más. Su propósito en la política costarricense ha sido luchar por los derechos de las personas con discapacidad y tal vez su propia condición es lo que lo ha llevado a incursionar en la política costarricense. Él es Oscar López, exdiputado y candidato presidencial del partido Accesibilidad Sin Exclusión. Estudió canto, música, locución comercial e inició estudios en Derecho, a pesar de no contar con los requisitos mínimos para empezar una carrera universitaria. Además, ha hecho carrera como conferencista de temas de motivación y superación personal. Es padre de un hijo, Ramsés. Ocupó la presidencia de la Junta Directiva del Patronato Nacional de Ciegos y fue asesor de la Presidencia de la República en materia de discapacidad durante 4 años. Oscar López estudió en la Escuela Centroamericana de Tirraces y luego en el Liceo de Curridabat, pero abandonó sus estudios en el 2º año. Incluso esto fue tema polémico cuando se le cuestionó por incluir en su currículum que era graduado de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Para agosto del 2004, funda el partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE, y logra llegar al Congreso en las elecciones del 2006. En esa época, la agrupación política solo consiguió un escaño en la Asamblea Legislativa, pero en las siguientes elecciones el número se elevó a 4 diputados. La Asamblea Nacional de su partido lo designó no solo como candidato a la presidencia de la República para los comicios del 2014, sino también como aspirante a un puesto en el plenario legislativo. Por una u otra razón, la polémica ha estado en su carrera y recientemente alzó la voz contra 3 diputados de su partido que abiertamente le dieron su adhesión al candidato oficialista Johnny Araya. Por ahora, López se concentra en visitar comunidades y pedir el apoyo de personas y familiares con discapacidad para alcanzar la meta de regresar a la Asamblea o a la Presidencia de la República. En Café Sinar, el invitado de hoy es Oscar López. Hacemos un repaso informativo en este momento, temas que también conversaremos con el candidato Oscar López. Entre estos, ayer fue presentado el informe del Estado de la Nación. Sobresale el tema de pobreza y desempleo.
El Estado de la Nación es un estudio que se realiza desde ya hace 19 años. Esto para ver el avance, retroceso o estancamiento de la situación social y económica del país. En esta ocasión el estudio muestra que para el 2012 la desigualdad en ingresos en Costa Rica sobresale al contexto latinoamericano, ya que en 1990 éramos el país con menos desigualdad, pero ya para el 2011 fue el único país que aumentó considerablemente. Un dato que muestra esta desigualdad es que el 10% de los hogares más ricos tienen un ingreso de 24,8% mayor que el del 10% más pobre. Hicimos una investigación sobre los programas de gobierno que presentaron los partidos en 2010. ¿Con qué cara pidieron el voto a la ciudadanía? Hicimos un análisis a fondo de estos programas idea por idea. Fíjense ustedes el cuadro. Entre todos los partidos en el 2010 propusieron casi 2.500 ideas sobre los que se proponían hacer si llegaban a ser gobierno. Los temas más tocados son los que ustedes ven en pantalla, temas sociales. Ahora, 2.500 ideas. Solo en 72 ideas le pegaron a la propuesta metas evaluables. Los datos además muestran que el 36,1% de los hogares no suplían las necesidades básicas, mientras que para el 2011 el porcentaje bajó a un 24,6%. Dentro de los hallazgos más preocupantes está el desempleo, ya que este se encuentra en un 7,8%, posicionándose en el más alto de los últimos 20 años. Efectivamente coincidimos con el Estado de la Nación en tanto se reconoce que el ejercicio de este gobierno se ha dado en un contexto internacional muy complicado, de desaceleración económica, de estancamiento económico internacional, y que pese a eso, por lo menos el año pasado, el crecimiento del país estuvo por encima del promedio internacional, alcanzando el 5,1%. A pesar que en Costa Rica se habla de la preparación de la mano de obra, solo un 40% de quienes buscan trabajo tienen por lo menos secundaria. Bien, don Oscar, en este punto comentamos las noticias de actualidad. Ayer se presentó el informe Estado de la Nación. El gobierno de la República incluso obviamente reconoce este informe y algunos de los factores más importantes, como lo son el desempleo, la pobreza y la desigualdad que se vive en Costa Rica. ¿Qué opinión le merece a don Oscar los resultados de este 19º informe del Estado de la Nación? El 19º informe del Estado de la Nación viene a confirmar lo que yo he venido diciendo hace mucho tiempo, que la brecha en Costa Rica entre ricos y pobres se ha venido ensanchando, se ha venido ampliando. Hoy son más los pobres en este país y los ricos son menos, pero tienen más. Hay una concentración perversa de la riqueza en pocas manos. Y este no es el país en el que yo inicié mis años de vida, hace 42 años. Este no es el país que nos heredaron a nosotros nuestros abuelos. Lamentablemente tenían una visión distinta a la que hoy estamos viviendo y necesitamos definitivamente un cambio de timón. Costa Rica no puede seguir por esta misma vía. Demuestra esto que los TLCs no sirvieron para lo que nos ofrecieron. Demuestra esto que los PAEs, aquellos programas de ajuste estructural que tanto revuelo generaron en la palestra electoral y política y legislativa en el país, tampoco han servido. Y demuestra esto, por supuesto, que las políticas neoliberales que han caracterizado a los gobiernos en los últimos 25 o 30 años han venido a agravar la problemática social en este país. Don Oscar, desempleo y pobreza, reducir la pobreza, pues obviamente son pilares de plan de gobierno, me imagino, suyos, y la mayoría de candidatos en el 2010 o antes de las elecciones del 2010, uno de los temas pilares era seguridad. ¿Se enfocará en desempleo y pobreza? ¿Es un posible gobierno suyo? Nosotros evidentemente hemos analizado tanto este diagnóstico que nos hace el Estado de la Nación, que nos lleva a tener como premisa básica el tema del empleo o del desempleo, no del empleo sino del desempleo. Si la tasa de desempleo en Costa Rica es grandísima, le voy a decir que en materia de discapacidad es una verdadera tragedia lo que estamos viviendo en este país. Más del 80% de las personas con discapacidad en edad laboral o productiva no tienen trabajo en Costa Rica. Repito, más del 80% de las personas con discapacidad.
estamos condenando a la pobreza porque hay una perversa relación entre desempleo y pobreza. Una cosa lleva a la otra. Entonces, si nosotros seguimos postergando las medidas que permitan la creación de fuentes de trabajo para personas con discapacidad en este país, yo digo, ¿dónde vamos a ir a dar si ya la tasa de desempleo va en un 80%? De cada 100 personas con discapacidad en edad laboral, solo 20 tienen un empleo o subempleo. Y el 80% con o sin preparación no tienen trabajo. Eso es una tragedia que hay que abordar de inmediato. Los políticos no se ocupan de estos temas. Por eso hemos decidido regresar a la lucha política. Don Oscar, el informe Estado de la Nación también reconoce que este es el peor momento para los partidos políticos y para la democracia en Costa Rica. ¿Cómo enfrentar o cómo enfrenta el PACE esta situación? Efectivamente, todos los partidos políticos estamos sumidos o hemos pasado crisis, todos. Dígame usted, Sergio, el nombre del partido político de su predilección, dígalo a las cámaras y yo le digo cuáles problemas ha tenido su partido, o doña Julieta. Si me dicen mi partido es tal, yo les digo cuáles problemas han tenido. Acá no ha quedado títere con cabeza. Todos los partidos políticos estamos inmersos o hemos enfrentado crisis terribles, el que más y el que menos. En el caso del PACE, nosotros hemos tenido la capacidad de lograr sanar todo nuestro proceso de renovación de estructuras. Cuando nosotros tuvimos que enfrentar una serie de crisis motivadas por problemas vinculados con deuda política, con problemas vinculados con el ejercicio lógico del poder, de gente que llega a ser electa y que luego se olvidan y con deslealtad absoluta nos dan una patada y nos traicionan, bueno, cualquiera se desestimula y se desmotiva. En mi caso fue así. Yo me sentí muy desestimulado y muy triste, muy dolido y muy frustrado y traicionado y experimenté una serie de sentimientos terribles a raíz de estar un partido que yo mismo fundé, que ha sido una maravillosa idea, pero que se vio inmerso en una serie de problemas. ¿Cuál fue la ventaja y la bendición? De que sin darme cuenta y sin percatarme, se me paró a mi lado mucha gente, a mi derecha, se me paró a mi lado mucha gente, a mi izquierda, mucha gente detrás mío y mucha gente al frente mío. Y me dijeron, Oscar López, aunque usted no pueda vernos con sus ojos naturales, acá estamos con usted y lo vamos a ayudar a renovar ese pacto de lucha por la persona con discapacidad y el adulto mayor y a rescatar al PACE. Y nos dimos a la tarea de hacer todo el proceso de renovación de estructuras en las 7 provincias, en los 81 cantones, en los más de 500 distritos de este país. Hicimos toda una renovación de estructuras de la mano de organizaciones de personas con discapacidad, de adultos mayores, con dirigentes, con profesionales. Y logramos levantar nuevamente al PACE para enfrentar este nuevo proceso electoral, habiendo renovado nuestro pacto con la persona con discapacidad, con el adulto mayor, con su familia, con su organización, porque nosotros no podemos dejar que estas crisis que hoy señala el Estado de la Nación se sigan profundizando en Costa Rica. Yoli. Gracias, don Oscar. En más noticias, el Ministerio de Hacienda reportó que en el mes de octubre los gastos aumentaron un 3% con respecto a los ingresos. Esto obligó a apretar más la faja en el tema del gasto público. Los gastos siguen ganándole la partida al gobierno central, según el ministro Edgar Ayales. Sin embargo, los ingresos mejoraron con respecto al periodo anterior en un 10%, gracias al crecimiento del impuesto sobre la renta, que incrementó en más de un 15%. Esto gracias al crecimiento de las empresas y de sus utilidades. Además, el impuesto de ventas, que se incrementó en un 4%, pero lo que más le aportó fue el impuesto a los combustibles, al tabaco y también a las propiedades. 3 impuestos, básicamente. El impuesto a la propiedad, el impuesto a los combustibles, tabaco y otros, varios. El que ha crecido más, que el año pasado estuvo muy deprimido, fue el de combustible. Obviamente, impuesto a los combustibles, está volviendo ya a niveles del 2009. La tasa de crecimiento. O sea que esos 4 impuestos están creciendo muy satisfactoriamente. Ahora vamos a hablar sobre qué esperamos para el resto del año. Sí, como un 10, bueno, sí, el total 20, sí, el total 20% están creciendo. Exactamente 20. Y de eso la mitad es combustibles
En el tema del gasto total se dan por las remuneraciones a los salarios de los funcionarios, el cual llegó a un 12.9% el mes anterior. Pero el pago por intereses a deudas que tiene el Estado se acercaron al 30%. Esto lleva a que el déficit financiero se coloque en 4.1%, o sea, 0.6% más que el año anterior. Gasto total, de nuevo, está un poquito por encima de, bueno, un poquito no, 3 puntos casi por encima de los ingresos, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido viendo durante los últimos meses, pues en remuneraciones, que es el renglón más importante. Ese punto que subió con respecto al año pasado tiene que ver con el aumento salarial, ¿no? ¿Se acuerdan que este año se dio ese 1% adicional? Y el año pasado el crecimiento fue menor porque el incremento de los 5.000 colones, ¿no?, en el primer semestre. O sea, pero en general ha habido una desaceleración dramática en el gasto en la planilla del Estado, que crecía un promedio de un 23%, ahora crece un promedio de un 10%. Como ya lo he dicho, tampoco es que esto sea bueno. O sea, el que crezca un 10% con un 4 o 5% de inflación no es bueno. El impuesto selectivo de consumo cayó en 6.5%, mientras que el año pasado creció en más de 8.6%. Un poco más del 4% es el déficit fiscal hasta el momento en lo que va del año. Esos son más de 1.000 millones de colones. Don Oscar López, y con respecto al tema, pues obviamente quisiéramos consultarle, ¿el Partido de Accesibilidad Sin Exclusión apuesta o no a una reforma tributaria? Costa Rica tiene una crisis fiscal galopante. Es más lo que se gasta que lo que se recibe en ingresos. Ese es el problema que tenemos. Y ese es un problema que se le puedo poner en términos de una familia. Como que el ingreso en una familia sea de 1.000 colones, esa es la plata que le entra a su hogar, pero que lo que ustedes tienen que gastar son 1.500 colones. ¿Cómo conseguimos esos otros 500 colones? Ese es el problema que tendría esa familia y el problema que tiene el país. No el gobierno actual, el Estado costarricense tiene ese problema. Eso es lo que se conoce como déficit fiscal. Bueno, ya he explicado en palabras ticas, muchos buscan como solución la creación de nuevos impuestos. Nosotros en el PACE no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo no por una pose populista o electorera, no estamos de acuerdo porque hay una situación que yo mismo se la dije al ministro don Edgar Ayales. No es posible que en Costa Rica la recolección de impuestos sea como recoger agua en un canasto. Que a mí, yo soy una persona muy coloquial, me gusta poner ese tipo de ejemplos. Trate usted de recoger agua en un canasto. ¿Qué pasa con el agua? Se le sale por los huequitos del canasto. Así es la hacienda pública en Costa Rica. Un canasto, un recipiente lleno de huequitos. Entonces, claro, ellos ven fácil meterle la mano en el bolsillo al costarricense, ampliar el rango de impacto de los impuestos. Nosotros somos de la tesis de que primero hay que sanar la recaudación de impuestos. Los impuestos que ya hay que recaudarlos. En este país, por ejemplo, usted va a una gasolinera, echa el combustible y si usted no pide factura, no se la dan. Simplemente no se la dan. ¿Y qué pasa con esas facturas y esos ingresos? Hay muchísima gente que evade impuestos en este país. Hay almacenes donde uno compra la comida y si usted no va a pedir una factura timbrada, tampoco se la dan. Entonces yo le he dicho al ministro, cuando se pongan serios a la recaudación, cuando persigamos los evasores, cuando seamos como en Estados Unidos, mire, el país más capitalista del mundo, es un delito contra la patria la evasión fiscal. Y meten a la cárcel a la gente. Y la gente lo piensa 2 veces a la hora de llenar su declaración de impuestos, porque saben que tienen encima un gran problema. Dígame en Costa Rica, ¿cuál persona ha ido a una cárcel por evadir impuestos? Bueno, esas son las cosas que nosotros queremos cambiar. Esa cultura de menosprecio a la hacienda pública es la que queremos cambiar. ¿Por qué esa cultura se ha propiciado en el país? Bueno, porque tenemos un impuesto a los combustibles para reparar carreteras que nunca va a dar a las carreteras. A veces sentimos como que andamos en la luna, llenos de baches y de huecos. Precisamente ¿por qué? Porque no se está invirtiendo el dinero de los impuestos en el destino específico para el cual fue destinado. El costarricense se desestimula con el pago de impuestos. Esas son las cosas que para nosotros en el PACE hay que cambiar antes de hablar de nuevos impuestos. Es un problema también de educación, de cultura, de que desde pequeños tengamos esa conciencia, por ejemplo, de la importancia que tiene el simple hecho de pedir una factura en una gasolinera. Desde luego que sí, es un Porque tema que hay que abordarlo. El gobierno tiene la capacidad también para controlar esa
esos evasores fiscales? Mire, la subfacturación aduanera es algo espantoso en este país. La misma no ejecución de los presupuestos públicos en las municipalidades y en las instituciones públicas agravan el déficit fiscal en Costa Rica. Son males que nosotros tenemos que atacar antes de crear nuevos impuestos y, por supuesto, apostarle a una educación fiscal. El ministro de Educación nuestro se da el lujo de sentirse contento porque están dando unas clasecitas de ética y estética en las escuelas y colegios. Unos cursitos que, válgame Dios, ¿por qué no enseñarle a los niños mejor la responsabilidad fiscal? Comprender de que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros impuestos, enseñarles desde pequeñitos principios y valores, y no ética y estética, señor ministro de Educación, que dicho sea de paso es economista. Uno de los graves errores de este gobierno, poner un ministro de Educación, un economista. Bueno, no funcionó la cosa con este señor. Nosotros tenemos que educar a los niños y jóvenes desde pequeños, porque aquí la cultura de la evasión es algo terrible. Y reitero, una de las cosas que ha hecho grande economías como la estadounidense es porque es un delito contra la patria la evasión fiscal. La gente lo piensa porque saben que van a dar a una cárcel si evaden impuestos, porque los impuestos se convierten en escuelas, en policías, en médicos, en salud. En este país todo el mundo evade impuestos y quieren arreglar el problema del déficit con más impuestos. No, me parece poco serio de una propuesta de esas que, dicho sea de paso, el ministro de Hacienda propone bajar del 8% del PIB a un 7% para el tema de la educación. Costó mucho elevar ese rubro de un 6 a un 8%, como para que ahora vengan proponiendo para economizarse algunos colones bajar a un 7%. Ese punto porcentual es un montón de dinero que dejaría de invertirse, por ejemplo, en educación especial para personas con discapacidad, en adaptación para las escuelas, en contratación de educadores. Don Oscar. Sí, disculpe que le interrumpamos, don Oscar, pero tenemos que cumplir con tiempos. Tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos a Café Cinar y por supuesto aquí en la sección de redes sociales donde ustedes tienen la voz, donde ustedes pueden preguntar y hacer todas sus consultas. El día de hoy nos encontramos con don Oscar López. Bienvenido, don Oscar López, a esta sección de redes sociales. Gracias. Hay muchísimas preguntas para usted y vamos a iniciar primero preguntándole, don Oscar, en cuanto a su red social de Facebook. Usted tiene su red social como Oscar López, candidato a diputado 2014. ¿En qué cree que puede beneficiar esto o perjudicarlo a usted dentro de las redes sociales para las elecciones del 2014? Bueno, primero me permito explicar que yo tengo no esa red, tengo 5 Facebooks, tengo 5 perfiles de diversa índole, conversando con Oscar López y el Pase responde, o simplemente como Oscar López, Partido Pase. Efectivamente, Oscar López, diputado Pase 2014, y también Pase San José. Tenemos varias redes sociales y nosotros hemos apostado a las redes sociales, gracias a Dios, con muy buen tino, y le tengo muchísima fe. Hay gente que se esconde a veces en el anonimato de pronto para ofender, para agredir, para insultar y para mentir en redes sociales, pero nosotros creemos que es una maravillosa experiencia y una gran herramienta de comunicación que nos es muy útil para nuestro interés de comunicación electoral. Perfecto, gracias. Y también tenemos los comentarios de los usuarios por medio de Facebook. Recuerde que nos pueden seguir por medio de Cinar Canal 13. Cristina Campos pregunta, a varios candidatos los han tachado de no tener una orientación política definida. ¿Nos puede decir cuál es la suya? Desde luego que sí. La ideología política nuestra es el humanismo. El humanismo entendido no como ese humanismo que derivó de un socialismo anarquista. Hay 2 fuentes de humanismo históricamente, el humanismo secular y el humanismo cristiano. El humanismo cristiano en Costa Rica fue traído en la década de los 40 por el misionero Humberto Hurtado. De ese humanismo cristiano derivó la Rerum Novarum, que fue la primera central sindical en Costa Rica. Y de ese humanismo cristiano es la base sobre la cual se fundamenta la tesis ideológica del Pase. Una lucha que es un poco de alguna forma antropológica, poner al ser humano por encima de las leyes, los reglamentos, los decretos, las normas y las demás consideraciones legales. El ser humano para nosotros es lo más importante. Por eso le llamamos humanismo a nuestra ideología política. También tenemos una pregunta de Raúl Beteta Gamboa. Dice, mi consulta, ¿cuál cree que sea la raíz de la delincuencia, don Oscar? Mire, la raíz de la delincuencia son varias. No es una raíz, Raúl, es una serie de raíces. Tal vez una de las causas es la impunidad. En este país hay mucha impunidad, Raúl. Gente que comete delitos y delitos de cuello blanco y quedan impunes.
Entonces esto es un factor propiciador de corrupción y de delincuencia en Costa Rica. Gracias. Y también María Laura Flores nos comenta y nos pregunta al señor López, dice, señor López, ¿nos puede decir qué reformas se le pueden hacer a las aduanas de nuestro país cuando estamos atrasados por años y los bancos aduaneros los barcos aduaneros esperan por días? Nicaragua está planeando hacer un canal transatlántico con ayuda de Rusia. Pues le voy a agravar el problema, mi querida amiga, con esa pregunta que usted hace. Hoy el Ministerio de Hacienda está queriendo invertir una millonada en alquiler de un edificio de apartamentos acá en Zapote, a 200 metros de casa presidencial, que vale un ojo de la cara, mientras todo el sistema aduanero fronterizo en este país está en condiciones precarias. Si ni siquiera somos capaces de invertir dinero en renovar nuestro sistema aduanero y fronterizo en los puertos y en las fronteras terrestres, ¿cómo podemos estar hablando de una verdadera reactivación aduanera? El país tiene que invertir dinero en modernizar sus instalaciones aduaneras, precisamente para atacar el contrabando y la subfacturación aduanera que da al traste precisamente con problemas fiscales en Costa Rica. Gracias. Y también Alejandro Álvarez nos comenta, ¿qué opina de las uniones civiles del mismo sexo? Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa llamado Uniones Civiles entre Personas del Mismo Sexo. Uniones de convivencia, sociedades de convivencia, es el nombre que tiene. Es un nombre tan mal puesto que el nombre en sí mismo es discriminatorio. Los mismos sectores GLBTI, gay, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, fustigan de alguna forma ese mismo proyecto. Nosotros en el PACE tenemos un dicho: derechos humanos, sí; matrimonio, no. El matrimonio es un tema para heterosexuales. En Costa Rica se ha concebido esta figura. Nosotros no queremos que se toque el Código de Familia. No obstante, al amparo de los derechos humanos, es evidente que hay que respetarle a las personas del mismo sexo su derecho humano a la salud, el trabajo, el transporte, la herencia, la recreación y cualquier otro derecho humano. Una persona no puede ser discriminada por su preferencia sexual. Entonces queremos que quede muy clara nuestra posición. Nosotros respetamos los derechos humanos porque todos somos iguales ante Dios y ante la ley, pero en materia de matrimonio nuestra posición es un absoluto y rotundo no. Perfecto, muchas gracias a don Oscar López y a ustedes, por supuesto, por las preguntas que nos envían a nuestras redes sociales. Les recuerdo que pueden estar contactados con nosotros por medio del Facebook Sinar Canal 13 y también por nuestro Twitter en Sinar 13. Y don Oscar, le quiero contar que hoy vamos a tener tal vez el invitado más pequeñito que hemos tenido en el programa de Café Sinar, y es que tenemos la voz de su hijo Ramsés en vivo, Ramsés López, así que buenos días, Ramsés. Hola. Buenos días. Buenos días, Ramsés. ¿Qué le quieres decir a tu papá ya cuando ya estás a punto de irte para el kinder, verdad? Que lo felicito. Y que lo querés mucho. Y que lo quiero mucho. Don Oscar, una bonita sorpresa el día de hoy para usted. ¿Qué le quiere decir a su hijo que lo logramos contactar antes de irse al kinder? Ay, bueno, la verdad es que estoy muy conmovido. Bueno. Perfecto. No, me cuesta. Bueno, mi hijo sabe cuánto lo amo. Ramsés, sabes cuánto te amo, eres el amor de mi vida. Perfecto, muchísimas gracias a Ramsés que nos acompañó el día de hoy. También don Oscar López, un pequeño detalle por parte de la producción de Café Sinar. Y con esto nosotros finalizamos esta primera sección de redes sociales. Les recuerdo seguir haciendo sus preguntas por medio del Facebook en Sinar Canal 13 y también en el Twitter Sinar 13 con el hashtag Café Sinar y Pregúntele a López. Entramos en este momento dándole oportunidad a don Oscar que se recupere de la emoción a un segmento que se llama Yo Propongo y en el que los diferentes candidatos presidenciales que han estado acá en Café Sinar han tenido la oportunidad aproximadamente en unos 7 minutos para presentarle a los costarricenses, don Oscar, y no es la excepción usted, cuáles son 3 de esas principales propuestas que tiene
el partido Accesibilidad sin Exclusión en un eventual gobierno. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, la verdad es que no pude evitarlo, controlarme. Yo amo demasiado a mi hijo y no vivo con él. Él sabe lo que significa en mi vida. Y, Dios mío, es una experiencia muy linda de haberlo escuchado. Les agradezco mucho a ustedes y a mi hijo. Dios sabe cuánto lo amo y bueno. Con todo gusto, don Oscar. Fue una linda experiencia porque mi hijo es lo más importante que tengo en esta vida. Mire, amigas y amigos, Sergio y doña Julieta, yo propongo, les voy a decir algo, aparte de todo, yo soy un hombre muy agradecido y soy muy serio en el tema de las propuestas y creo que el mayor premio a mí me lo dieron las personas con discapacidad. Yo dejé de ser diputado en el año 2010 y vengo a encontrarme un documento oficial, acá lo tengo en mis manos, se llama PONADIS. No sé si los muchachos le hacen una tomita. PONADIS es la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021. O sea, un año después de que yo dejo de ser diputado, don Sergio y doña Julieta y amigos televidentes, un año después de que yo dejo mi diputación, se hace este documento. Este documento es un diagnóstico de la lucha de las personas con discapacidad, de sus derechos, de qué tenemos que hacer en Costa Rica, de cómo las personas con discapacidad consultadas por todo el país miran su lucha, su espectro que les rodea. Y vea lo más lindo, don Sergio y doña Julieta y amigos televidentes. Yo dejo de ser diputado en el 2010, este documento se publica en el 2011. Y en la página 73, por acá me la marcó mi hermana Andrea, por aquí está, por lo menos voy a enseñar, aunque yo no pueda leerlo, pero acá está marcada la página 73. En la página 73 de esta PONADIS, Política Nacional en Discapacidad, las personas con discapacidad consideran como un gran logro para la promoción de sus derechos la llegada de Óscar López a la Asamblea Legislativa. Yo me siento inmensamente agradecido, profundamente honrado y altamente comprometido con las personas con discapacidad, con los adultos mayores y con sus familias en este país. Que mi nombre figure en un documento oficial como este es para mí motivo de honra. Le doy las gracias públicamente a Dios y a las personas consultadas que decidieron poner mi nombre en la PONADIS, considerando como un gran logro para las personas con discapacidad, para sus derechos, que Óscar López llegara a la Asamblea Legislativa. Este documento es oficial, es del Consejo Nacional de Rehabilitación, no es un documento ni político, ni pagado con fondos privados, ni mucho menos. Es un documento oficial de consulta a las personas con discapacidad. Entonces, me sirve esto para proponer con seriedad. Si a mí me hacen este reconocimiento, es porque yo he sido serio en el trabajo. ¿Qué quiero decirles con esto? Empecé contando que el mayor problema que tiene en Costa Rica la persona con discapacidad es el desempleo. El 80% de personas con discapacidad en Costa Rica no tiene trabajo. Yo estoy proponiendo una reforma a la ley de incentivos de impuestos sobre la renta, fundamentada en ¿qué? En mi experiencia. Cuando yo fui diputado logré que se aprobara la ley que reserva un 5% de plazas laborales en el sector público para personas con discapacidad. Esa es una ley maravillosa que el actual gobierno no ha querido implementar. Pero no fue una decisión mía no implementarlo, fue una decisión del gobierno. Resulta que esa ley ya está en Costa Rica, el gobierno la ha irrespetado. Vieran ustedes los problemas con el servicio civil, con el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, ya se dio el paso, está una ley de empleabilidad pública. Ahora vamos a la parte privada. Nosotros queremos emular este modelo estadounidense de contratar personas con discapacidad en el sector privado. En Costa Rica existe la ley 7092, que da incentivos fiscales a empresas. Hay un incentivo para empresas que contraten personas con discapacidad, pero es muy incipiente, es poco atractivo el incentivo. Nosotros queremos ampliar ese beneficio, que el empresario privado que contrate a una persona con discapacidad pueda deducir de sus impuestos sobre la renta salarios, sobresueldos, aguinaldos y cualquier adaptación infraestructural que deba hacer para contratarse una secretaria con discapacidad, un abogado con discapacidad o una persona de cualquier discapacidad o incluso mayores de 50 años. A eso voy a la Asamblea Legislativa. O a eso voy a ser presidente. Al final el costarricense decidirá dónde me pone en febrero, si en Zapote o en Cuestemoras, pero voy con esa perspectiva de lograr esta reforma. Otra reforma importante, mire, en México hay un programa muy tremendo que se llama Pensión Universal. Es un programa que está buscando alcanzar, mediante las ganancias de los bancos, un fondo
para que gente que cotizó lo mínimo o que no le alcanzaron las cotizaciones pueda tener una pensioncita, o gente que no pudo cotizar. Nosotros tenemos ya nuestro proyecto de pensión universal emulando ese modelo mexicano que ha tenido tantísimo éxito. En Costa Rica el banco que menos plata gana por año se gana 80.000 millones de colones por año. No podríamos agarrar una minucia de esas ganancias, de hacer un fondo, un fideicomiso, para darle un apoyo económico, una asistencia a esa persona que no le alcanzaron las cotizaciones, o a esa persona que no tiene una pensioncita. Claro que podemos hacerlo, es cuestión de voluntad política. Yo espero que los amigos de la Asociación Bancaria no me entren en pánico con este anuncio, pero yo voy, y la gente del PASE que va conmigo para la Asamblea Legislativa, vamos con esta visión de poder tomar una mínima, una milésima, una insignificante partecita de las jugosas ganancias de los bancos para rescatar a esta persona que no le alcanzaron las cotizaciones, o esta persona que, siendo ciega, siendo sorda, siendo con síndrome de Down o siendo un adulto mayor, no tiene una pensioncita. Y les voy a contar algo también interesante. Hay una ley en Costa Rica que es la ley de inquilinato. Muchísima gente se está ahogando en este momento pagando alquileres donde cada año les aumentan un 15%. Ojalá todos los caseros, los dueños de casa, fueran como la señora que me alquila a mí, como Martica y como su esposo Don Carlos, que son gente tan buena y tan consciente. Pero la mayoría, o algunos de ellos, mire, le meten el 15% por año a la gente que alquila casa o que alquila locales. Los ahorcan, los ahogan. Nosotros vamos a llevar una reforma a la ley de inquilinato para que los aumentos no superen la inflación. La inflación en Costa Rica no anda mayor al 4% en términos generales. No se justifica que a usted que alquila su casita le metan el 15% por año. No se justifica que a usted que le alquila un localito le pongan esos aumentos anuales draconianos. Nosotros vamos a reformar esta ley de inquilinato para que los aumentos anuales no pasen de la inflación y eso le signifique a usted un alivio a su bolsillo. Don Oscar, qué pena volverlo a interrumpir. Ninguna pena, usted sabe, y los televidentes, que por mi no evidencia no me doy cuenta de las señas que me hace, así que con toda confianza. Gracias, don Oscar. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial acá en Café Cinar. Recordarles que estamos en redes sociales, Radio Nacional, y también a través de la página web del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Por todo lado nos puede seguir, Sergio. Así es, son las 7 y 9 minutos de la mañana. Si usted en este momento tiene que salir de su casa porque tiene que irse a su lugar de estudio, a su lugar de trabajo, sintonice 101.5 FM de Radio Nacional o también el 88.1 y continúe esta conversación que tenemos en Café Cinar con don Oscar López, candidato a la presidencia de la República por el partido Accesibilidad Sin Exclusión. Hacemos una pausa y ya casi regresamos. Y aquí, por supuesto, en las redes sociales. Les recuerdo que nos pueden seguir por medio del Facebook, Cinar Canal 13, y también del Twitter, Cinar 13. Ahí tenemos los hashtags disponibles para ustedes. Pregúntele a López y Café Cinar. Vamos a iniciar de inmediato con las preguntas que nos dejan nuestros seguidores en Facebook. Emilio Méndez nos pregunta, tras la adhesión de los actuales diputados del PASE a la campaña del PLN, ¿cuánto puede afectar esto al partido en términos de apoyo electoral de cara a la nueva conformación de la Asamblea Legislativa en febrero próximo? Don Emilio, vieras que no nos afectó porque gracias a Dios el costarricense, la opinión pública censuró esa actuación y nos ha significado a nosotros como más bien un efecto boomerang en el apoyo de los costarricenses que se han solidarizado con un partido político al cual personas que tomaron una bandera, tomaron el apoyo de todos nosotros y luego con una gran deslealtad nos patearon. Viera que lejos de afectarnos, don Emilio, más bien esto nos ha fortalecido y nos ha engrandecido porque el costarricense fustiga y repudia estas actuaciones y se solidariza con los débiles. Y en ese sentido nosotros hemos sido más bien muy arropados por los costarricenses que nos han dado su voto de apoyo y de confianza. Gracias, don Oscar. También Lubianca González dice, buen día, don Oscar López. ¿Usted me puede hablar cuáles son sus estrategias políticas para combatir el desempleo tan alto que estamos viviendo? Además, ¿qué haría para ganar la confianza de los costarricenses en la democracia? Bueno, Lubianca, yo creo que ya profundicé con el tema del desempleo. Sobre todo me preocupa el desempleo en la población con discapacidad. Si me preocupa el desempleo en las personas promedio, imagínense en las personas con discapacidad. En Costa Rica, presentar una discapacidad y ser pobre es algo realmente terrible. Yo creo que ya profundicé en este tema, mi querida amiga.
Y el tema de la confianza se le devuelve al costarricense cuando los políticos prediquemos con el ejemplo, cuando haya una sintonía entre lo que decimos y lo que hacemos. En mi caso, ese es un esfuerzo que hago todos los días, un ejercicio mental y espiritual de que mis actuaciones morales y éticas estén acorde entre lo que yo digo con lo que yo hago. Gracias. También Fabiola Ábalos Charpentier nos pregunta, don Oscar, ¿qué piensa sobre la ley contra el maltrato animal y cómo la haría cumplir usted? Bueno, permítame decirle que una de las grandes banderas del PASE precisamente ha sido esta lucha contra el maltrato animal. Nosotros no podemos decirnos humanistas y no podemos concebir un mundo guiado y hecho bajo la mano de Dios donde se maltratan a los animales. Definitivamente, y imagínense los no videntes que muchos de ellos usan perro guía. Nosotros desde luego estamos de acuerdo con la ley que apoya la lucha y que penaliza el maltrato animal. Gracias. También Juan Carlos Morales Ruiz dice, don Oscar, buenos días. ¿Qué hacer con los sindicatos y la sala cuarta que tienen secuestrado el país? Bueno, es muy lamentable. Yo creo que sin sindicalismo no hay democracia. El sindicalismo es una figura constitucional, pero evidentemente hay una gran crisis en los sindicatos en este país, en sus dirigencias. Dirigentes sindicales que ni se hablan entre ellos. Y por supuesto la sala cuarta hay que reformarla, porque nosotros hemos convertido la sala cuarta en un senado, donde la sala cuarta termina decidiendo hasta por el pito del tren. Hasta eso. Un día una persona puso un amparo por el pito del tren y la sala cuarta lo cogió. O sea, no puede ser. Nosotros tenemos que limitar un poquito las funciones de la sala cuarta en este país, porque ya es como un senado en este país, la sala cuarta, donde termina mandando y gobernando a todo mundo. Gracias, don Oscar López, y por supuesto gracias a ustedes que participan con nosotros por medio del Facebook y del Twitter. Les recuerdo que nos siguen por medio de CINAR Canal 13 en el Facebook y también por medio de CINAR 13 en el Twitter. Ahí pueden encontrar todas las publicaciones y más tarde podrán volver a ver el programa ya que tenemos la publicación y el programa completo. Vamos a un corte comercial y regresamos con más de Café CINAR. Las 7:17 minutos de la mañana. Usted continúa en Café CINAR en este momento a través de Canal 13 y también a través de la frecuencia 101.5 FM de Radio Nacional. Estamos conversando con el candidato presidencial del PASE, don Oscar López. Y don Oscar, en el año 2004 es cuando se funda el Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Usted es un hombre de 42 años en este momento. Antes de la fundación del PASE, ¿por quién votaba Oscar López? Antes de la fundación del PASE voté por don Abel Pacheco, a quien considero un ser humano extraordinario, una persona a quien yo respeto, admiro y quiero muchísimo. Lo conocí en una coyuntura fuera de la política totalmente, una coyuntura por tema de la labor que yo realizaba como motivador. Quiero hacer una corrección precisamente por el tema de la biografía que publicaron mía. Hay algunas omisiones, una que yo soy motivador y eso no se mencionó, y lo otro que fue un error el tema de que yo estudié Derecho en la Universidad de Costa Rica. Yo lo digo contundente y categóricamente, jamás en mi vida he estudiado en la Universidad de Costa Rica. Lo digo yo y lo he tenido que aclarar no sé cuántas veces y lo seguiré haciendo. Entonces eso quería aclararlo. En esas épocas conocí a don Abel Pacheco y voté por él. Y no voté por él por social cristiano, voté por él por el ser humano, por la persona que es, una persona que a mí en lo personal yo le debo mucho. Y le agradezco mucho el apoyo que siempre me brindó. Don Oscar, esta semana, ayer, si no me equivoco, el Tribunal Supremo de Elecciones decide enviar el informe de investigación que elaboraba este ente al Ministerio Público por el tema de supuestos malos manejos en la utilización de bonos de deuda del partido PASE en la campaña pasada y también por supuestos contratos falsos de alquiler de transportes. Usted ha mencionado que está dispuesto a rendir cuentas, etcétera. Usted era líder y ha sido líder de ese partido Accesibilidad Sin Exclusión. Si hay cuestionamientos es porque puede haber indicios de que se hizo algo mal. Don Oscar, ¿cómo usted como líder, máximo representante de ese partido, no veló porque las cosas se hicieran de buena forma en dado caso que se comprobara que no se actuó de buena forma? Estamos de acuerdo. Hay personas que están a cargo de diferentes funciones en el partido, pero usted era su máximo líder, es su máximo líder. Mire, yo estoy muy feliz, Julieta, estoy muy feliz con la decisión de investigar estas cosas. A diferencia de otros partidos donde hacen las de los gatos, que se jalan la torta y luego le echan tierra encima como hacen los gatillos, en el caso del PASE y en el caso mío, estoy muy feliz con que se pueda llevar a alcanzar la real verdad de los hechos
sobre presuntas anomalías. Les recuerdo, yo más bien he denunciado, o si no figuran ahí denuncias mías por presunta falsificación de firmas en el OIJ, donde hasta a mí mismo, gente en algún momento fascinerosa, que gracias a Dios ya no está en el pase, gente perversa, quiso hacer negocio con estas cosas. Yo mismo, doña Julieta, y usted como periodista lo sabe, yo he sido denunciante de este tipo de cosas. Así que yo estoy muy contento. Nosotros en el pase alentamos la investigación, nos ponemos a las órdenes de la Fiscalía, del Ministerio Público, pero quiero aclararle a los televidentes, todos los partidos políticos están siendo investigados. O sea, el pase simplemente pasa a la fila. Ahí está el PAC siendo investigado por más de 400 millones de colones. Ahí está Liberación con un montón de causas, los libertarios, todos los partidos, en mayor o menor grado, pasamos por ese filtro, por ese tamiz. Eso no nos preocupa, ni nos desalienta, ni nos desmotiva, todo lo contrario. Nosotros queremos ser contestes con esta investigación, poniéndonos a las órdenes, sirviendo más bien de colaboración, porque como dice mi abuelita, el que nada debe, nada teme. Así que nos investiguen con toda la tranquilidad del mundo. No tenemos ningún problema con eso. Esto es un Estado de Derecho. Don Oscar, a propósito de que hoy se reabre el paso por circunvalación, ante el caos vial que vive Costa Rica, ¿qué opción, qué solución ofrece el pase? La solución que propusimos desde que yo era diputado. Yo siempre propuse, siendo diputado, cuando se discutía esta perversa ley de concesión de obra pública, esta ley que es realmente terrible, yo me oponía cuando era diputado a la reforma. Quiero explicar algo. Había una ley de concesión de obra pública. Luego se hizo una reforma, yo me opuse a la reforma, porque esa reforma iba a ser concentradora de corrupción. Así lo dijimos cuando yo era diputado y constan mis declaraciones en actas de la Asamblea Legislativa. ¿Qué proponía en aquel momento y qué propongo ahora? Que nosotros podamos utilizar, por ejemplo, las ganancias de las operadoras de pensiones, como se hace en Chile, para que esas ganancias nos sirvan para construir la gran infraestructura que requiere Costa Rica. Si usted agarra, por ejemplo, los fondos del Magisterio Nacional y se hace un megapuerto, ¿usted cree que esos fondos van a correr riesgo? Ningún riesgo, la rentabilidad está asegurada. Si usted agarra los fondos de BN Vital, por ejemplo, o de Popular Pensiones, y se hace la carretera San José-San Ramón, pone unos peajes moderados, ahí pasan 90.000 carros por día. Nunca va a correr riesgo esa operadora de pensiones. Y con eso no damos plata a empresas privadas que se llevan el capital fuera de Costa Rica, y con eso no desangramos al costarricense con peajes leoninos. Bueno, esas han sido mis propuestas y no han cambiado en un ápice, y hacia esa dirección apuntamos nosotros en materia de reforma a concesión de obra pública. No se puede concesionar la obra ya existente. La obra existente hay que seguirla haciendo, hay que fortalecer el MOP. El MOP lo han desmantelado, hay que cerrar de inmediato el CONAVI. En 13 años el CONAVI no le ha servido para nada a este país. Hay que cerrar de inmediato el CONAVI, el COSEBI, el CTP, hay que cerrar estos elefanticos blancos que no sirven de nada en Costa Rica, fortalecer el MOP e invertir fondos de operadoras de pensiones en construir obras de concesión de obra pública, infraestructura que nos sirva a todas y a todos, cuya rentabilidad estaría absolutamente asegurada. Don Oscar, sigo con el tema de la investigación al Partido de Accesibilidad Sin Exclusión. ¿Cree que los costarricenses, cuando hay una investigación de por medio, puedan darle el voto a usted? Y otra consulta, usted tiene doble postulación para candidato a presidente y candidato a diputado. ¿Por qué doble postulación? Bueno, a la primera pregunta le digo, los costarricenses van a darle el voto a Liberación Nacional en alguna medida también. Y el candidato ha tenido 8 causas abiertas en el Ministerio Público. El candidato, el exalcalde Johnny Araya. Y sin embargo, está punteando en las encuestas. La gente también le va a dar voto a Luis Guillermo Solís, siendo que el PAC también tiene una investigación abierta en la Fiscalía. Ahora Otto Guevara está de segundo lugar en las encuestas. Y ahí están las acusaciones en el Ministerio Público, terribles también, acusaciones, presuntas anomalías. La Unidad Social Cristiana, ¿qué le vamos a decir? Toda la situación que hubo con la Unidad Social Cristiana, hartamente conocida. Entonces yo creo que esos temas no deben ser vinculantes en materia electoral. La gente tiene que votar por propuestas, por ideas, por razonamientos. Y desde luego, en el caso nuestro, yo no sé los demás partidos, pero en el caso del PASE nosotros estamos contentos con que se nos investigue, porque reitero la frase de mi abuelita, el que nada debe, nada teme, y porque nosotros más bien facilitamos las cosas para ser investigados en aras de la transparencia. La probidad en los políticos debe ser un requisito sine qua non para pedir votos en la calle. Y nosotros con la frente en alto lo hacemos porque nunca nos cerramos a ser investigados. Con respecto a la doble postulación, mire, la doble postulación no es mía. La doble postulación es de los costarricenses. ¿Por qué? Porque yo no puedo quedar electo presidente y diputado. No puedo. Una de las dos.
La decisión es suya. Usted que está en su hogar, que diga, a lo mejor Óscar López no me sirve como presidente, está muy joven, le falta todavía conocer más, aprender más, madurar más, pero ya fue diputado y hizo una labor buena. Vamos a volverlo a llevar a la Asamblea Legislativa. Entonces usted podría en las 7 provincias agarrar la papeleta, que dicho sea de paso la banderita del pase quedó muy bien ubicada arriba a la derecha, agarrar la papeleta de candidatos a diputados y decir, bueno, Óscar López no me va a servir de presidente, pero vamos a votar para diputado. Y nos dan su voto en Alajuela, en Heredia, en Cartago, en Guanacaste, en Punta Arenas y en Limón, porque en mi papeleta de diputados llevo gente extraordinaria, gente magnífica en las 7 provincias, con un compromiso absoluto por la persona con discapacidad y el adulto mayor de este país, en un pacto que hemos renovado y que me acompañan en un gran equipo humanista. Así que la doble postulación, Julieta, no es mía, es del costarricense que quiera decidir dónde le puedo servir mejor, el 2 de febrero, en Zapote o en Cuesta de Moras. La decisión no es mía, la decisión es del costarricense que quiera valorar la labor que yo he realizado en Costa Rica. Algunos costarricenses también podrían estar pensando que las dobles postulaciones de los candidatos a la presidencia y también a diputados se dan precisamente porque pueden estar casi seguros de que no van a alcanzar a la presidencia de la República y se quieren garantizar un puesto y en este caso obviamente en la Asamblea Legislativa. Yo le consulto también cómo se enfrenta o cómo se prepara don Óscar López para enfrentar una Asamblea Legislativa donde también van a estar figuras como don José Manuel Echandi, como Epsi Campbell, Otón Solís, Otto Guevara, que también ya han pasado por el plenario. Bueno, primero, usted está dando por un hecho que estas personas van a ser electas. O sea, usted también está dando por un hecho que yo voy a ser electo. Y le agradezco muchísimo, ojalá que usted sea profeta. Y si es así, en buena hora. Lo que le digo es que a mí me entusiasma mucho. Yo creo que las personas, en mi caso, si no quedo como presidente y quedo como diputado, la madurez que uno ya ha adquirido, el conocimiento que uno ha adquirido, el saberse el reglamento de la Asamblea Legislativa de arriba a abajo, el conocerse los vericuetos en la Asamblea Legislativa, no me refiero a los vericuetos de las oficinas y esos pasillos, no. Me refiero a cómo se maneja un proyecto de ley, cómo se estructura, cómo se hace una ley en Costa Rica, conocer las funciones de los diputados y sobre todo, como repito, yo pasé por la Asamblea Legislativa y yo creo haber dejado una huella, mi marca personal. Uno tiene que dejar su marca personal en toda actividad que haga en la vida. Si usted es sacerdote, si usted es pastor, si usted es chofer, si usted es educador, deje su huella y su marca personal en lo que haga. Yo creo que yo hice un gran esfuerzo por dejar mi marca personal en la Asamblea Legislativa y no tendría problema en regresar con esos personajes que usted menciona, porque finalmente creo que son personas que tienen buenas intenciones por este país y yo no tendré ningún problema en ponerme de acuerdo por las buenas cosas con la gente que usted citó anteriormente. Don Óscar, ¿está seguro que lleva las mejores candidaturas a diputados? No lo digo porque dude de ellos jamás, sino ante las situaciones que se presentaron con su misma fracción, que dieron de cierta manera el apoyo al candidato Johnny Araya. La gran diferencia es que los actuales electos por el PASE, quienes hicieron eso, no procedieron de una dinámica comunal. Fueron prácticamente electos a dedo por mi persona y yo en eso le ofrezco disculpas a los costarricenses, pido perdón, me doy un librazo por la cabeza yo mismo por haber hecho una cosa como esa. Pero eso lo hizo Luis Guillermo Solís ahorita con el PAC, lo hizo Otto Guevara con los libertarios, lo hizo Johnny Araya con Liberación. Es una común actuación de los partidos, elegir casi a dedo, todos los partidos eligen sus cabecillas, sus líderes. Bueno, en este nuevo proceso del PASE yo decidí no participar de la elección. Entonces, por ejemplo, llevo a Víctor Solís por Alajuela, pero a Víctor Solís no lo elegí yo. Salió de un proceso de asambleas cantonales junto con Shirley Pereira por San Carlos, por Alajuela. Ellos encabezan la papeleta. En Heredia, Eric Chacón, presidente de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas, no lo puse yo. Lo pusieron las estructuras heredianas. A Magali Camacho, directora de Seguridad de la Asamblea Legislativa, presidenta de la Fundación de Niños de Cristal por Cartago, no la puse yo. Ella se metió en las asambleas cantonales y salió de ese proceso. Lo mismo pasó con Ana Chavarría en Punta Arenas, una comunalista extraordinaria. Yo no la puse como candidata. Se metió al proceso interno y sacó su candidatura. Lo mismo que hizo Teresa Vargas en Limón y Maritza Rodríguez en Guanacaste. Son gente que surgieron de un proceso donde Óscar López como candidato no pudo levantar su dedo para señalar a nadie, gracias a Dios, precisamente porque ya aprendí de los errores, por eso me di el librazo, aprendí de los errores y además para no volver a cometer esa misma situación de poner gente a dedo. Los candidatos del PASE actualmente forman parte de un proceso de renovación de estructuras, vienen desde la lucha comunal, vienen desde abajo. Entonces va a ser más fácil ahora, tenemos una mayor seguridad y además yo estaré con ellos ahí. Con los actuales yo no estuve, con estos estaré yo ahí, como dice aquel proverbio, el ojo del amo engorda al ganado. De manera que ahí estaremos juntos. Ya para finalizar, don Óscar, nos queda solamente tiempo para una pregunta muy breve también.
bajo esta perspectiva, y garantizándose tal vez usted la población con alguna discapacidad que les apoye en la Asamblea Legislativa, ¿cuántos diputados creen que estarían logrando en la próxima legislatura? Yo espero en Dios, sea su voluntad, y al final yo me sentiré muy confortable con la decisión del Todopoderoso. Yo espero que no seamos menos de unos 8. Yo espero ser presidente y quedar, por supuesto, en Zapote, porque estoy de candidato, pero si la gente me elige como diputado, bueno, que me elijan, pero no quisiera estar solo ahí. Quisiera estar con una Zulema Villalta, segundo lugar por San José. Quisiera estar con Adrián Fallas, quisiera estar con los que le mencioné, con don Víctor Solís por Alajuela, con Eric Chacón por Heredia, con Magali por Cartago, Camacho, con doña Teresa Vargas por Limón, con doña Ana Chavarría por Punta Arenas y por supuesto con doña Marisa Rodríguez por Guanacaste. Yo aspiro a que sea una fracción muy nutrida, muy numerosa, porque todos pertenecemos a esta lucha de la discapacidad y de los adultos mayores, y me siento muy honrado de todos ellos, de la gente que me acompaña en la papeleta. Excelente. Gracias, don Oscar López. 7:30. Hasta acá nuestro programa de Café Cinar el día de hoy. Gracias, Carolina, también por la participación en redes sociales. Gracias, compañeros. Y por supuesto, les recuerdo que mañana estaremos también pendientes de las redes sociales. El hashtag para el día de mañana, pregúntele a Villalta. Así que estamos pendientes de las redes sociales. Buenos días. Ya lo dijo Carolina, mañana a partir de las 6:30 de la mañana, tanto en Canal 13 como en Radio Nacional, en los 101.5 FM, estaremos conversando con el candidato presidencial del Partido Frente Amplio, don José María Villalta. Por el momento, que pasen un lindo día. Agradecerle a don Oscar López la participación. Gracias. Que Dios les bendiga a todas y a todos. Gracias, los esperamos entonces mañana a las 6:30, a las 11 de la mañana. RTN Noticias, por supuesto, con todo el detalle también de lo que ha sucedido en Café Cinar. Y recordarles una transmisión especial que tendrá Canal 13 a partir de las 8 de la mañana, ya casi con los directores de los departamentos de policía de América Latina y otros países a las 8 de la mañana en vivo por Canal 13. Ahí estará nuestro compañero Andrés Ortiz. Buenos días.